Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde al avance de cada uno de los capítulos correspondientes a la materia. El día de hoy nos corresponde iniciar el capítulo número 6 que titula Conductos equivalentes y redes hidráulicas. Prácticamente este capítulo corresponde a nuestro penúltimo capítulo del programa que se lleva en la materia de hidráulica 1. En este capítulo es prácticamente un capítulo en el cual se continúa manejando los conceptos que se han visto en el capítulo 4 correspondiente al cálculo de pérdidas de carga a partir de las ecuaciones de Darcy-Weisbach y Hazen-Williams, ¿no? Entonces en los capítulos anteriores hemos podido aprender mucho de lo que es el cálculo de las pérdidas de carga en función a estas dos ecuaciones que nos presentan estos investigadores. Sin embargo, yendo un poco más a la aplicabilidad en este tipo de tuberías que evidentemente cuentan con una pérdida de carga, entonces se tiene lo que es los conductos equivalentes, ¿no? Y también las redes hidráulicas. Entonces estos conductos equivalentes y redes hidráulicas son muy usados en los diseños de sistemas de abastecimiento de agua potable a poblaciones, ¿no? Entonces en este capítulo ustedes podrán conocer las posibilidades de reemplazar las tuberías dispuestas ya sea en paralelo o en serie por un solo conducto, ¿no? Por un solo conducto, o quizá inversamente, ¿no? Ustedes tienen un solo conducto y van a poder reemplazarlo por tuberías ya sean en serie o en paralelo, ¿no? Además, vamos a aprender en este capítulo la forma o el método para resolver problemas correspondientes al diseño de redes hidráulicas tanto abiertas como cerradas, ¿no? Entonces, estas redes son comúnmente usadas en proyectos de sistemas de abastecimiento de agua potable, sobre todo en poblaciones, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una breve introducción misma que nos indica que este tipo de sistemas de tuberías son utilizados en proyectos de instalaciones de agua potable tanto en poblaciones como en edificios, evidentemente. Sin embargo, particularmente son utilizados en poblaciones, ¿no? Algunas veces con fines de ajustar un conducto a una determinada pérdida de carga fija. Entonces estos pueden unirse ya sean en serie o en paralelo, ¿no? Eso para tener simplemente una sola pérdida de carga, ¿no? Entonces por eso es que si tenemos una serie de tuberías ya sea en serie o en paralelo, entonces lo que se busca es algo específico, ¿no? En el caso de que tengamos tuberías en serie, o sea, una al lado de la otra, con distintas características o distintos diámetros, entonces lo que se busca es llevar esa tubería a un solo conducto que tenga una sola pérdida de carga. Y eso es muy común visto en diseños de sistemas de abastecimiento de agua potable en poblaciones, ¿no? También es recomendable que cuando se tienen conductos que trabajan a presiones muy grandes, evidentemente que tienen tuberías que tienen grandes dimensiones. Doy aquí un ejemplo de que estas tuberías por lo general son ubicadas en avenidas, ¿no? En avenidas, eso lo van a aclarar un poco más en el diseño de sistemas de abastecimiento en sanitaria 1, donde no debe realizarse conexiones domiciliarias directamente al conducto matriz o al conducto que pasa por la avenida, ¿no? Sino se debe buscar un conducto paralelo exclusivo para llevar el líquido del domicilio a sistema de red principal, ¿no? Los sistemas de distribución de agua potable en poblaciones están constituidos por redes de tuberías, ya sean abiertas o ramificadas, y las malladas o cerradas, según la distribución urbanística de la comunidad. Eso aquí se hace referencia en el que, como les había indicado, es muy común utilizar diseños de redes tanto abiertas como cerradas, que depende mucho de la forma en la que estén distribuidas las viviendas, ¿no? Sin embargo,
evidentemente tenemos que llevar el agua o quizá el desagüe sanitario de un punto a otro punto. Entonces se genera una red de tuberías que permite este fin de llevar el líquido de un lugar a otro, ¿no? Entonces para eso en poblaciones ya muy grandes se generan estos sistemas de redes de tubería que permitan transportar el líquido, ¿no? Entonces vamos a iniciar con lo que son los conductos equivalentes, ¿no? Entonces, como concepto, un conducto es equivalente a otro o a otros, no solamente entre uno y otro, sino también puede ser a varios conductos. Entonces, se tiene equivalencia cuando la capacidad de conducir, cuando estas tuberías tienen la capacidad de conducir la misma cantidad de agua con la misma pérdida de carga total. Ese es un concepto muy importante porque eso es lo que define prácticamente los conductos equivalentes, ¿no? Que estas tuberías deben tener la capacidad de conducir la misma cantidad de agua, eso quiere decir, o eso se hace referencia al caudal, conducir el mismo caudal o la misma capacidad de agua, y estos conductos deben tener la misma pérdida de carga. Entonces, si tienen la misma capacidad de conducir líquido o si tienen el mismo caudal y tienen la misma pérdida de carga, eso quiere decir que van a tener las mismas características de la tubería, entonces vamos a tener un conducto equivalente. Entonces podemos considerar los siguientes casos de conductos equivalentes: un conducto equivalente a otro o un conducto equivalente a diversos conductos. O sea, no solamente hay un conducto equivalente a otra tubería, sino te puede tener que una tubería es equivalente a muchas otras tuberías, ¿no? Entonces el segundo caso, que es el caso B, corresponde a los problemas de conductos mixtos en serie y en paralelo. Eso es fundamental, ¿no? Tenemos conductos mixtos en serie y en paralelo, ¿no? O sea, podemos tener un sistema donde tengamos primero tuberías que están en serie y luego que están en paralelo, ¿no? Eso lo vamos a ejemplificar un poco más cuando estemos desarrollando problemas prácticos, ¿no? Entonces, en la práctica ya de diseño, lo que se debe hacer es determinar el diámetro o la extensión de un conducto equivalente con el objetivo de estudiar la sustitución de tuberías o para simple efecto de cálculo, ¿no? Entonces ese es el objetivo principal de generar estos conductos equivalentes. Bien, entonces déjeme ver. Muy bien, disculpen. Entonces vamos a hablar de lo que es un conducto equivalente a otro. Entonces supongamos que se disponen dos conductos, ¿no? Dos conductos, o sea, se tienen dos tuberías. La primera que tiene un diámetro de sub 1 y una longitud L sub 1. Y la segunda tubería tiene un diámetro de sub 2 y una longitud L sub 2. Entonces, para que este segundo conducto sea equivalente al primero, es necesario, ¿no?, conceptualmente, de que la pérdida de carga total HL sea la misma para el mismo valor de caudal. Eso es fundamental, ¿no? De que la pérdida de carga total en este sistema de tubería o en esta tubería equivalente sea la misma para el mismo valor de caudal. Entonces eso es lo que se busca en tuberías equivalentes. Entonces en general, si nosotros utilizamos la ecuación de Darcy-Weisbach para la pérdida de carga que se presenta a cada una de estas tuberías, vamos a tener lo siguiente. Si ustedes recuerdan, la ecuación que nos proporciona Darcy-Weisbach para el cálculo de la pérdida de carga es la que se marca en el recuadro rojo, donde tenemos como variables lo que es el coeficiente de fricción F, la longitud de la tubería, el diámetro, la velocidad que circula el líquido dentro de la tubería y la aceleración de la gravedad. Bien, entonces si esta ecuación, ¿no?, si esta ecuación de Darcy-Weisbach para la pérdida de carga, yo lo llevo o lo llevo a lo que es el caudal y el área, entonces a partir de esta velocidad, si nosotros indicamos de que por continuidad el caudal es igual al área por la velocidad, entonces de esta ecuación de continuidad, o perdón, de esta ecuación de caudal, yo voy a tener que la velocidad es igual al caudal sobre el área. Es igual al caudal sobre el área.
Bien, entonces esa velocidad las reemplazo, esta nueva fórmula de velocidad, yo las reemplazo en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación tendría esta otra ecuación, donde sigue el mismo valor de F, L sobre D, multiplicado por, en lugar de la velocidad, ahora tengo caudal sobre área. Acá el caudal va a estar elevado al cuadrado porque es la velocidad al cuadrado, y el área, como estamos trabajando con tuberías de sección circular, el área es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Pero como la velocidad estaba elevada al cuadrado, entonces esto también se eleva al cuadrado. De esa forma, yo, haciendo las operaciones algebraicas correspondientes, extremos con extremos, medios con medios, voy a tener que esto es igual a 8 por F por Q al cuadrado por L entre la aceleración de gravedad pi al cuadrado de quintos, ¿no? Entonces, ¿por qué 8 veces F? Porque en este término yo tengo 4 por 4, 16, 16 entre 2, 8. El mismo valor de F se queda, L se mantiene. Acá tengo el diámetro en la parte, perdón, en el numerador tengo el caudal al cuadrado, y en el denominador este valor de 2 se ha simplificado con el 16 entre 2, llegando a 8. Tengo pi al cuadrado porque este término del diámetro está elevado al cuadrado. ¿Y por qué de quintos? Este diámetro al cuadrado está elevado al cuadrado. Acá tengo d a la cuarta, pero más este diámetro que tengo en la ecuación se lleva de quintos. Entonces lo que he hecho ha sido simplemente hacer operaciones algebraicas para poder seguir modificando la ecuación. Entonces de esta forma yo puedo notar en la ecuación de Darcy-Weisbach, que le he puesto en función del caudal y en función del caudal ahora en lugar de la velocidad, veo que lo que son las constantes, se podría decir, las constantes numéricas, que son este 8, esta g, este pi y este valor de f, lo que yo estoy haciendo es estas cuatro variables, darlas como un valor igual a k, ¿no? Un coeficiente k. ¿Por qué? ¿Por qué k? Porque prácticamente para mí estas variables no van a cambiar. La aceleración de gravedad no va a cambiar, el valor de pi no va a cambiar, 8 ya está definido, y f evidentemente depende del tipo de tubería, pero como vamos a tener dos tuberías con el mismo valor de f, de coeficiente de fricción, entonces puedo denominarlo o puedo agrupar estos términos y llamarlo como un valor de k. Entonces si esto es k, me quedaría directamente el caudal al cuadrado por L entre d quintos. Entonces de esa forma lo que he hecho ha sido simplificar un poco la ecuación de Darcy-Weisbach y ponerlo en función de esta constante k, donde acá estoy indicando que esa constante k es igual a 8 veces la fricción entre la gravedad por pi al cuadrado. Entonces esto correspondería a una pérdida de carga total en el sistema de tuberías que están en este momento uno al lado de otro. Pero evidentemente cada tubería, dependiendo de su diámetro, van a tener una pérdida de carga independiente. Entonces, si aplico esta misma ecuación para cada una de las tuberías consideradas que habíamos indicado acá, una tubería 1 y una tubería 2, entonces voy a tener una pérdida de carga para la tubería 1 y una pérdida de carga para la tubería 2. Como debe producirse la misma pérdida de carga para el mismo caudal, entonces lo que tenemos que hacer es igualar las expresiones anteriores, ¿no? Tenemos que tener la misma pérdida de carga para un mismo caudal. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que estas ecuaciones yo las voy a igualar, ¿no? Esta ecuación 1 y 2, que son las tuberías que estoy analizando, debo igualarlas. Entonces, lo que estoy haciendo acá es directamente hacer lo siguiente, ¿no? Para conseguir en tuberías equivalentes que la misma pérdida de carga, que deba producirse la misma pérdida de carga para el mismo caudal, entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a hacer una igualdad en la que tengamos la pérdida de carga en 1 va a ser igual a la pérdida de carga en la tubería 2. Igualando voy a poder obtener esta otra ecuación, ¿no? Como estoy igualando la ecuación 1 con la ecuación 2, entonces HL1 tengo L1 entre L2 y eso va a ser igual a K2
constante K2 entre constante K1 entre D1 entre D2 elevado a la quinta, ¿no? De esa forma. Entonces lo que he hecho ha sido simplemente igualar las pérdidas de carga de las dos tuberías que estoy analizando. Y como debe producirse la misma pérdida de carga para el mismo caudal, o sea, tiene que haber las mismas pérdidas de carga en ambas tuberías para tener un solo conducto equivalente, entonces estoy igualando esas dos pérdidas de carga. Si las tuberías van a tener las mismas características, ¿no? Las mismas características del coeficiente de fricción, evidentemente, entonces este valor de K1 va a ser igual a K sub 2, haciendo de que estos dos términos se vuelvan igual a 1, ¿no? Ese término se estaría volviendo igual a 1, ¿no? Porque ambas tuberías tienen las mismas características, quedándome de esta forma esta otra ecuación, donde vemos que está en función de longitudes y diámetros. Bien, entonces de esta forma yo podría tener las ecuaciones correspondientes a tuberías equivalentes cuando aplico la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? Pero habíamos indicado que Darcy-Weisbach no es la única ecuación que utilizamos para calcular las pérdidas de carga. También tenemos otra ecuación empírica que corresponde a la ecuación de Hazen-Williams. Entonces, ¿qué pasaría en este caso para tuberías equivalentes cuando tenemos la fórmula de Hazen-Williams? Si ustedes recuerdan, la ecuación de Hazen-Williams es la que se presenta a continuación, que está en función del caudal, el coeficiente C de Hazen-Williams, el diámetro y la longitud, ¿no? Entonces es la ecuación de pérdida de carga propuesta por Hazen-Williams. A esta ecuación lo que he hecho simplemente ha sido a cada uno de estos términos dividirlo entre 1 sobre 0,54 y me estaría dando esta otra ecuación, ¿no? Lo que he hecho ha sido simplemente este exponente que elevaba a toda esta parte de la ecuación. Entre lo que he hecho ha sido 1 entre 0,54 y repartir a cada uno de estas variables, que es caudal, C y D, ¿no? Entonces de esa forma, agrupando un poco mejor los términos, generalmente los términos que son por lo general constantes, sería constante lo que corresponde al valor de 10.643, también sería constante el coeficiente C de la tubería, y mi variable sería el caudal, la longitud y el diámetro de la tubería. Entonces, para mí, ahora en la ecuación de Hazen-Williams, similar al caso de Darcy-Weisbach, toda esta parte de la igualdad, para mí esto va a ser igual a un valor de K raya, ¿no? K raya. ¿Por qué K raya? Porque quiero diferenciar del K o de la constante K que he utilizado en Darcy-Weisbach, y aquí estoy utilizando un K raya para decir que esta constante K corresponde a la ecuación de Hazen-Williams, y esa constante K es igual a 10. Esa constante K es igual a 10.643 entre C a la 185. Entonces de esa forma se estaría reduciendo un poco la ecuación de Hazen-Williams en función de esa constante K raya. Entonces una vez más, para los conductos que estamos considerando, donde indicamos de que para conductos equivalentes la pérdida de carga en la tubería 1 es igual a la pérdida de carga en la tubería 2, estoy haciendo esa igualdad para esas dos tuberías que estoy analizando, voy a tener, similar al caso de Darcy-Weisbach, esta ecuación, ¿no? Donde lo que simplemente he hecho ha sido igualar la pérdida de carga en la tubería 1 igual a la pérdida de carga en la tubería 2. ¿Por qué estoy realizando esta igualdad? Porque cuando hablo de conductos equivalentes, lo que debo conseguir es de que estas tuberías tengan la misma pérdida de carga para un mismo caudal. De igual forma, el caso de Darcy-Weisbach, si las tuberías tienen las mismas características, entonces estas constantes K raya para la ecuación de Hazen-Williams, esa división va a ser igual a 1, quedándome finalmente, similar al caso de Hazen-Williams, voy a tener como resultado esta ecuación para ese tipo de tuberías equivalentes, ¿no? Entonces pueden ver que
el mismo procedimiento se ha realizado para ambas propuestas de ecuaciones de pérdidas de carga. La primera, que corresponde a la ecuación de Darcy-Weisbach, donde vemos que esto está elevado a la quinta, y para Hazen-Williams los diámetros están elevados a la 4.87, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos conseguir la igualdad para llevar prácticamente o para transformar esas tuberías equivalentes, o esas tuberías ya sean en serie o en paralelo, llevarlas a un solo conducto, que es lo que buscamos, un solo conducto con una sola pérdida de carga. Es lo que se trata de buscar, o ese es el fin que se tiene que lograr cuando hablamos de conductos equivalentes, ¿no? Entonces ya tenemos la deducción de las fórmulas para conductos equivalentes cuando tenemos las ecuaciones de Darcy-Weisbach y Hazen-Williams. Bien, entonces cuando hablamos de conductos equivalentes, como se había indicado en la parte inicial de este capítulo, estamos hablando de tuberías en serie y en paralelo. Esa es la forma en la que se puede acomodar, se podría decir, si vale este término, es la forma en la que se pueden acomodar estas tuberías cuando se hace un diseño de sistema de abastecimiento. Una tubería puede estar en serie o puede estar en paralelo. Entonces, si está en serie o está en paralelo, entonces estamos hablando de conductos o tuberías equivalentes. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Buscar una sola tubería con una sola pérdida de carga para un mismo caudal. Ese es el concepto fundamental. Entonces, cuando hablamos de conductos equivalentes, lo primero que vamos a tener es una tubería, o lo primero que se tiene que analizar es una tubería en serie. Entonces, muchas de las tuberías que se utilizan en sistemas de abastecimiento de agua potable son construidas con diámetros uniformes. En consecuencia, se presenta el problema de las tuberías en serie, ¿no? En serie. Este problema puede enunciarse de la siguiente forma. Dada una tubería con dos secciones transversales, una de longitud L1 y diámetro D1 y otra de longitud de L2 y diámetro D2, determinar el diámetro único para un conducto equivalente, ¿no? Entonces lo que me plantea generalmente el problema cotidiano en la práctica profesional es de que yo tengo dos tuberías. Cuando hacemos un sistema de abastecimiento, por lo general las tuberías están dispuestas en serie, o sea, una después de la otra, y dependiendo del caudal que circula, vamos a tener un determinado diámetro, ¿no? Dependiendo de la demanda de líquido que se requiera, vamos a tener un determinado diámetro. Entonces, como estas tuberías de sistemas de abastecimiento se disponen o se ubican una después de otro, que prácticamente es lo que se conoce como tubería en serie, entonces en este pequeño esquema lo que estamos tratando de identificar es de que en primer lugar voy a tener una tubería con un diámetro y longitud 1, que corresponde a la tubería 1, y tengo una segunda tubería que también va a tener una longitud y un diámetro. Entonces, evidentemente, si yo trazo el horizonte de energía en esta tubería o para esta tubería, en el primer tramo voy a tener, y si yo trazo de esta tubería la línea piezométrica, en el primer tramo, que corresponde a la tubería 1, voy a tener una pérdida de carga por fricción en la tubería 1. Y de igual forma voy a tener otra pérdida de carga en la tubería 2, pero evidentemente por los diámetros que se tienen y las longitudes evidentemente de estas tuberías, estas pérdidas de carga no van a ser iguales. Una siempre va a ser más que la otra, dependiendo de sus características. Sin embargo, en todo el sistema se va a tener una pérdida de carga total. Entonces, si yo evalúo las pérdidas de carga en cada uno de estos tramos para la ecuación de Darcy-Weisbach, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Lo que yo estoy buscando es tener una sola pérdida de carga para un conducto, ¿no? Para un conducto único, ¿no? Para un solo conducto. Entonces, esta pérdida de carga total prácticamente es igual a la pérdida de carga en 1 más la pérdida de carga en 2. Eso es lo que habíamos estudiado en un principio, ¿no? Cuando hablábamos de dinámica, ¿no? Entonces,
estas sumas de pérdidas para cada una de esas tuberías es una pérdida de carga total. Si yo aplico la ecuación 1 y 2 que había deducido en pasos anteriores que corresponden a la ecuación de Darcy-Weisbach, voy a tener lo siguiente. Esta primera parte de la ecuación corresponde a la pérdida de carga 1 y esta segunda parte de la ecuación corresponde a la pérdida de carga 2. Entonces para mí eso va a ser una ecuación 3. Para el único conducto que es lo que yo estoy buscando, ¿no? Para el único conducto que es lo que yo estoy buscando, entonces voy a tener una pérdida de carga. Y para ese único conducto que estoy buscando, esa pérdida de carga va a ser lo misma, pero esta vez va a tener un K total por el caudal al cuadrado por L entre D a la quinta. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, lo que yo debo hacer es igualar la ecuación 3 y la ecuación 4. ¿Por qué debo igualar la ecuación 3 y la ecuación 4? Porque lo que yo quiero es llevar esta tubería que está en serie a un solo conducto, ¿no? A un solo conducto. Entonces, para llevar esta tubería en serie a un solo conducto, debo igualar esas pérdidas de carga, ¿no? Debo igualar esas pérdidas de carga. Entonces, la pérdida de carga del conducto al que quiero llegar, a un solo conducto, va a ser igual a la pérdida de carga de estas dos tuberías. Entonces, igualando las ecuaciones 3 y 4, voy a tener lo siguiente. El término del lado izquierdo de esta nueva ecuación corresponde a la pérdida de carga total, corresponde a la pérdida de carga del nuevo sistema equivalente. Esta otra corresponde a la pérdida de carga de la tubería 1 y este otro término corresponde a la pérdida de carga de la tubería 2, ¿no? Entonces estoy igualando estas dos ecuaciones porque lo que quiero hacer es llevar estas dos tuberías que están en serie y llevarlas a un solo conducto. Entonces, como quiero llevar estas dos tuberías a un solo conducto, las pérdidas de carga deben ser iguales a la tubería equivalente. Entonces pueden ver que esta ecuación la puedo generalizar para la cantidad de tuberías que se tenga en el sistema. Entonces, si quiero generalizar, esta pérdida de carga equivalente va a ser igual a la suma de varias pérdidas de carga dependiendo de la cantidad de tuberías que yo tenga dispuestas en serie. ¿Ya? No olviden que esto es tuberías en serie. Si yo tengo dispuesto una gran cantidad de tuberías en serie y yo quiero llevar a un solo conducto equivalente, entonces va a ser determinar la pérdida de carga en esa única tubería e igualarla a las pérdidas de carga de las tuberías que se encuentran en serie, que evidentemente tienen distintos diámetros y distintas longitudes. Entonces el valor de K, una vez más, siendo un poco redundantes, el valor de K corresponde a estos coeficientes, se podría decir coeficientes que no se alteran. Entonces lo que he hecho ha sido estos valores de K, esta igualdad que se tenía en la parte 3, le he puesto en función de KL de quintas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué en la ecuación 3, al igualar la ecuación 3 y 4, el caudal se ha simplificado? Nosotros entendemos que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, eso por el principio de conservación de la masa. Entonces, como el caudal de entrada es igual al caudal de salida, entonces será posible simplificar esos caudales. Y por eso no tengo esos caudales en la tubería, porque la tubería equivalente lo que me está haciendo es igualar las pérdidas de carga del sistema equivalente a las tuberías en series, y habíamos indicado que igualar esas pérdidas de carga para un mismo caudal. Eso nos decía un concepto, ¿no? Tener las mismas pérdidas de carga para un mismo caudal. Pues como tengo un mismo caudal, entonces estos caudales se simplifican. Se simplifican prácticamente por el principio de conservación de la masa o por el principio de continuidad, ¿no? O por la ecuación de continuidad. Entonces, de igual forma, esto se puede generalizar para varios conductos, donde finalmente, si yo entiendo de que estos valores de K, que están en función del coeficiente de fricción, de la gravedad y del valor de pi, si la tubería
tiene las mismas características en toda su longitud, entonces este valor de K puedo obviar o puedo simplificar y finalmente tener simplemente una división entre la longitud y el diámetro de la tubería equivalente igualado a la longitud y el diámetro de cada una de las tuberías que se encuentran en serie, ¿no? Entonces esta prácticamente sería la ecuación que se tendría que utilizar cuando ustedes quieran llevar una tubería en serie a una sola tubería equivalente o a una única tubería. Si tienen las características similares en todas las tuberías. Sin embargo, este procedimiento o esta deducción que hemos hecho es de la ecuación de Darcy-Weisbach. Pero ¿qué pasa con la ecuación de Hazen-Williams cuando tengo una tubería en serie? Entonces voy a hacer el mismo procedimiento. La ecuación de Hazen-Williams, esto corresponde a cada una de esas pérdidas de carga. El valor de K en Hazen-Williams habíamos indicado que es igual a 10.643 entre C a la 1.85. Esto es prácticamente es una reducción que ha hecho. Estoy asumiendo que es de K rayita, ¿no? Rayita es igual a este valor, que es el coeficiente de Hazen-Williams, ¿no? Entonces, cada uno de estos términos corresponden a las pérdidas de carga. Esto corresponde a la pérdida de carga del conducto equivalente. Esto corresponde a la pérdida de carga en la tubería 1. Esto a la pérdida de carga en la tubería 2. Y este otro a la pérdida de carga en la tubería 3. Donde este valor de K rayita para cada uno de estos casos es igual a este término, ¿no? Que ha salido prácticamente de la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? Donde estoy aislando, se podría decir, los coeficientes de la ecuación de Hazen-Williams. Bien, entonces, similar al caso anterior, si yo tengo características similares en todas las tuberías, entonces estos valores de K rayita van a ser iguales, cosa que se van a poder simplificar, y finalmente voy a tener para tuberías en serie esta ecuación para Hazen-Williams, ¿no? Esta ecuación en verde va a corresponder a la ecuación de Hazen-Williams, y esta otra ecuación que habíamos decidido en un paso anterior, corresponde a la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? Entonces esto corresponde a eso corresponde a la ecuación de Darcy. Esto corresponde a la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, de esta forma, lo que ustedes van a conseguir es llevar un conducto en serie a un único conducto equivalente, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones tanto para Darcy-Weisbach y Hazen-Williams para llevar conductos en serie a un solo conducto único, que va a tener una sola pérdida de carga. Y la parte conceptual en que está, en que como son tuberías en serie, las pérdidas de carga son iguales, ¿no? Son iguales. O sea, ¿a qué me refiero? No olviden, si estamos hablando de tuberías en series, la ecuación que me permite llevar una serie de tuberías a un único conducto es la siguiente, ¿no? La pérdida de carga en el conducto equivalente es igual a la suma de todas las pérdidas de carga, ¿no? De todas las pérdidas de carga de las tuberías que se encuentran en serie, ¿no? Se puede generalizar para n tuberías. Entonces, de esta forma, estas ecuaciones les va a servir de mucho para poder llevar sus tuberías en serie a un único conducto. Pero no solamente en la práctica cotidiana se ven tuberías que se encuentran en serie, también se encuentran tuberías que se encuentran en paralelo, ¿no? Evidentemente eso no es muy común, como se había explicado en la parte conceptual. Este tipo de tuberías se encuentran por lo general cuando hay conexiones del sistema matriz al sistema domiciliario, ¿no? Entonces estas tuberías en paralelo es como acá a continuación se presenta un gráfico de cómo se esquematizaría estas tuberías en paralelo.
Por ejemplo, yo tengo estos dos reservorios, ¿no? Estos dos reservorios. Entonces, evidentemente, estos dos reservorios tienen que llevar el líquido de un punto a otro. Entonces, cuando tenemos tuberías en paralelo, evidentemente, como están en paralelo y si tienen las mismas características, estas tuberías, las pérdidas de carga van a ser iguales, ¿no? Va a haber una pérdida de carga en uno y una pérdida de carga en dos, pero ambas tuberías van a ser iguales. Y voy a tener en el gráfico una sola línea piezométrica que va desde este punto hasta este otro punto. Eso va a ser la línea piezométrica para ambas tuberías si es que tienen las mismas características. Lo diferente, se podría decir, al caso de tuberías en serie, es de que ahora no estamos evaluando las pérdidas de carga, ¿no? Como son las tuberías en serie. Lo que se va a evaluar es los caudales. En este caso, el caudal, ¿no? El caudal del conducto equivalente va a ser igual al caudal en la tubería 1 más el caudal en la tubería 2. Entonces, si yo quiero determinar una sola tubería para este sistema en paralelo, entonces el caudal que circula en esa nueva tubería equivalente va a ser igual a la suma de estos dos caudales, ¿no? Entonces, a diferencia del caso de tuberías en series donde se evaluaba pérdidas de carga y se decía que la pérdida de carga de la tubería equivalente es igual a la suma de las pérdidas de carga de las tuberías en serie, en este caso hablamos de caudales, donde decimos que el caudal del conducto equivalente es igual a la suma de los caudales en las tuberías en paralelo. Entonces, si hago esa evaluación, para el primer conducto, aplicándole la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿por qué estoy diciendo que en la parte teórica esto es de Darcy-Weisbach? Porque veo que el coeficiente K no tiene esa rayita en la parte superior. Entonces, lo que simplemente he hecho ha sido, de la ecuación de Darcy-Weisbach de pérdida de carga, he despejado el caudal. Y tengo esta ecuación, ¿no? Y esta ecuación correspondería para este primer conducto. Para el segundo conducto, lo propio, ¿no? Lo propio para el segundo conducto, lo único que he hecho ha sido, de la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? De Darcy-Weisbach, he despejado el caudal. Y como estoy hablando del caudal en la segunda tubería, entonces por eso los términos de caudal, coeficiente K, diámetro y longitud están como un subíndice 2. Y para el conducto equivalente, ¿no? Para el conducto equivalente también tengo que tener un diámetro, un coeficiente K y una longitud. Y es para el conducto equivalente. Entonces, como tengo los caudales que se pueden obtener a partir de Darcy-Weisbach, entonces habíamos indicado de que cuando tengo tuberías en paralelos, lo que debo hacer es evaluar el caudal, donde el caudal de la tubería equivalente va a ser igual a la suma de los dos caudales que circulan en las tuberías 1 y 2. Entonces, a partir de esta ecuación yo puedo reemplazar y también generalizar al mismo tiempo para n tuberías. Entonces, el caudal para el conducto equivalente va a ser igual a esta ecuación misma que está planteada acá. Eso corresponde al caudal del conducto equivalente y va a ser igual a la suma del caudal 1 que se obtiene a partir de Darcy-Weisbach, el caudal 2 y finalmente acá voy a tener el caudal 3 en el caso de que tenga 3 tuberías, o por lo general en la práctica profesional esto es más n tuberías, porque hay una gran cantidad de tuberías, sobre todo en sistemas de abastecimiento de agua potable en poblaciones. Entonces, una vez más, si estos conductos de tuberías tienen las mismas características, entonces el valor de K va a desaparecer o se va a simplificar o se va a hacer igual a 1. Entonces este valor de K ya no va a existir en las ecuaciones, quedándome directamente el diámetro y la longitud, ¿no? Entonces pueden ver que, a diferencia del caso de tuberías en series, donde estaba longitud diámetro, ahora tengo diámetro sobre longitud, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque tengo una tubería en paralelo. Entonces, con esta ecuación ustedes estarían llevando una tubería que se encuentra en paralelo a una única tubería equivalente a través de la ecuación de Darcy-Weisbach. Pero ¿qué pasa con la ecuación de Hazen-Williams? Con la ecuación de Hazen-Williams se sigue el mismo procedimiento al caso de Darcy-Weisbach, ¿no?
Yo, ¿por qué sé que esta es la ecuación de Hazen-Williams? Porque para este capítulo de tuberías equivalentes, ese coeficiente K está en la parte superior con una rayita. Entonces, cada uno de estos términos corresponde al caudal, ¿no? Corresponde al caudal, o perdón, a la pérdida de carga, ¿no? A la pérdida de carga. Eh, entonces, ¿no? O sea, la pérdida de carga donde he llevado lo he llevado a términos de caudal. Si ustedes recuerdan la ecuación de Hazen-Williams, la hemos visto en este capítulo en la parte inicial. Si ustedes observan acá tengo la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? Esta es la ecuación de Hazen-Williams, y lo que he hecho a partir de esta ecuación de pérdida de carga K caudal a la 1,85 entre L sobre el diámetro de la 487, lo que he hecho ha sido llevarlo a términos de caudal. O sea, este caudal lo he despejado el caudal, ¿no? Entonces, como he despejado el caudal, para Hazen-Williams voy a tener esta terminología, ¿no? De diámetro K por L a la 0,54,263. Esto corresponde a la tubería equivalente y esto corresponde a cada una de las tuberías que se encuentran en paralelo. Una vez más, si tengo las mismas características de la tubería, de cada una de estas tuberías que se encuentran en paralelo, entonces este valor de K va a poder ser simplificado, va a ser igual a 1 y, y tendría directamente el diámetro entre la longitud, similar al caso de Darcy-Weisbach. Entonces estas dos ecuaciones, una vez más, siendo un poco redundantes, para Hazen-Williams, perdón, para Darcy-Weisbach, esa ecuación me permite llevar de un conducto en paralelo a un único conducto, y Hazen-Williams me lo permite a través de esta otra ecuación, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes van a poder determinar un único conducto que les va a permitir facilitar el proceso de diseño prácticamente cuando ustedes vayan a la práctica profesional, ¿no? Van a tener un único conducto que tenga una sola pérdida de carga, ¿no? Un único conducto que tenga una sola pérdida de carga y que además esté circulando por esa tubería el mismo caudal, ¿no? Entonces, ese es el criterio. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿no? Tal vez hay una pregunta en el que ¿dónde está la pérdida de carga en esta ecuación de Hazen-Williams? Que evidentemente sí hay la pérdida de carga. La pérdida de carga acá ha sido simplificada porque como la tubería se encuentra en paralelo, ¿no? En paralelo, entonces va a tener la misma pérdida de carga desde este punto hasta este otro punto. Si estamos hablando de una pérdida de carga por longitud, ¿no? Si es una pérdida de carga por longitud, entonces va a ser la misma en toda esta longitud. Entonces, tanto para la tubería 1 como para la tubería 2 va a ser una sola pérdida de carga, ¿no? Entonces, por eso en esta otra ecuación que corresponde a Hazen-Williams, la pérdida de carga ya ha sido simplificada, ¿no? Y esa pérdida de carga tiene que ser igual a la pérdida de carga del conducto equivalente. Entonces, como va a ser un mismo conducto, entonces eso se va a simplificar. Entonces, estimados estudiantes, de esta forma estaríamos ingresando a nuestro capítulo 6, ¿no? Hasta aquí sería la clase de hoy. La siguiente clase vamos a ver una serie de ejercicios correspondientes a estas tuberías en serie y tuberías en paralelo. Ejercicios muy, muy aplicativos a la práctica profesional. Ejemplos que se ven y que se tienen que resolver en la práctica profesional. Y vamos a pasar a lo que corresponde a la parte conceptual de lo que es redes hidráulicas, ¿no? Redes hidráulicas. Vamos a estudiar lo que son el método más apropiado para poder resolver estos sistemas de redes, ¿no? Vamos a ver los métodos que utilizan los software como el WaterCat, el EPANET, para poder diseñar redes de sistemas de abastecimiento de agua potable para poblaciones. Muy bien, estimados estudiantes, nos veríamos la siguiente clase. Gracias.